La mucosa intestinal va a formar pliegues, o sea, va a formar estas estructuras de forma digitiforme que vienen a ser las vellosidades intestinales. ¿Ya? No confundir microvellosidad con vellosidad intestinal. La microvellosidad se encuentra en el enterocito. O sea, recuerden que tenemos un epitelio intestinal y la célula que constituye el epitelio viene a ser el enterocito. Y cuando nosotros en adelante hablemos de células epiteliales del tubo digestivo, vamos a tomar como referente anatómico lo siguiente: el borde apical de la célula siempre está en contacto con la luz intestinal, ¿sí? Y la membrana vasolateral siempre va a estar en contacto con los capilares. Así nos vamos a ver. Entonces nosotros vemos acá cómo el epitelio intestinal, ¿no es cierto?, la mucosa se pliega formando estas formaciones digitiformes llamadas las vellosidades intestinales. Todos estos son enterocitos que tienen por función ampliar la superficie de absorción a nivel del intestino, ¿sí? Y al lado de estas vellosidades intestinales encontramos las criptas intestinales, en cuyo fondo van a estar las células progenitoras. Es decir, acá se forman las células que van a migrar hacia la superficie para reemplazar a estas células del epitelio que se van esfacelando. El epitelio intestinal es uno de los tejidos, uno de los epitelios que sufre con mayor frecuencia recambio, se recambia cada 3 o 5 días. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar ahora cómo se regulan en cierto modo estas secreciones gastrointestinales, ¿ya? Y vamos a comenzar con la secreción salival. Aquí vemos una glándula salival típica que va a estar con las glándulas acinares, y como vamos a ver más adelante, las glándulas pancreáticas comparten una misma forma histológica de acino. Son glándulas con un fondo de saco ciego. En el fondo del saco encontramos las células acinares, que son las encargadas de la secreción de enzimas, de proteínas, de bicarbonato, ¿no? Y luego, de bicarbonato, de enzimas principalmente, proteínas, ¿no? Y luego tenemos estas células del conducto que sí son las encargadas de secretar bicarbonato, ¿sí? Entonces, la saliva viene a ser un filtrado del plasma. En su inicio, esta saliva primaria tiene la misma composición del plasma, solo que a lo largo de su paso por los conductos salivales va sufriendo una transformación. La principal transformación se va haciendo rica en bicarbonato. ¿Por qué es importante el bicarbonato? Necesitamos una saliva alcalina, primero porque necesitamos un pH óptimo en el cual trabaje la amilasa salival. O sea, la principal enzima digestiva producida por las glándulas salivales va a ser la amilasa salival, que es la que rompe, ¿no es cierto?, los enlaces 1-alfa-4 glucosídicos de los almidones para formar oligosacáridos. 2, porque necesitamos una saliva alcalina que pueda neutralizar el pH gástrico. Todos tenemos cierto grado de reflujo, principalmente durante la noche y sobre todo aquellas personas con obesidad, ¿sí? Pero la acción del jugo gástrico se ve neutralizada por la acción de la saliva. Si no fuera por la acción de la saliva, el jugo gástrico produciría un estado inflamatorio en el esófago que se llama esofagitis. Y los estados inflamatorios crónicos pueden llevar a cambios premalignos, ¿no es cierto?, a las famosas metaplasias, que viene a ser el esófago de Barré. Pero gracias a la acción de la alcalinidad de la saliva, que neutraliza este reflujo que se considera fisiológico durante la noche, es neutralizado. Cuando el reflujo no es neutralizado y es cuantitativamente importante, sí puede producir esofagitis, sí puede producir sobre todo en niños cuadros de broncoaspiración. Entonces ya estamos hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuya principal manifestación viene a ser la quilosis, ¿no? Lo que viene el paciente es una sensación de quemazón retroexterna, ¿ya? Otras funciones que cumple la saliva viene a ser la producción de mucina. La mucina es una proteína producida por las células acinares. Las partículas muy pequeñas son difíciles de digerir porque tienden a... Entonces la mucina
es lo que ayuda, ¿no es cierto?, a homogeneizar esta mezcla de partículas pequeñas para que puedan ser digeridas. Y por otro lado, ustedes pueden pasar también partículas grandes, pero lo harían con bastante dolor. Entonces, otra de la función es lubricar el bolo alimenticio. Y también cumple funciones de defensa. La saliva es rica en inmunoglobulina A, es rica también en lisozima, ¿no es cierto?, que no la. Bien, habiendo hablado sobre este breve recuento, vamos a ver cómo está influenciada la secreción de la saliva. ¿Ya? Y como vemos acá, quien estimula la secreción de saliva viene a ser este núcleo salivador que está a nivel del bulbo raquídeo. Y este núcleo salivador tiene fibras de tipo parasimpáticas que se van a dirigir hacia el ganglio óptico y hacia el ganglio submandibular, que a su vez van a dar inervación a la glándula parótida y a la glándula submandibular. ¿Cuál es el efecto de la acetilcolina sobre estas glándulas? Aumentar la secreción salival mediante aumenta la secreción del acino, es decir, de enzimas como la amilasa, de otras proteínas como la mucina, y produciendo mayor vasodilatación a este nivel. Aumenta el flujo sanguíneo hacia la saliva, aumenta el flujo de sangre hacia la glándula salival, aumenta el volumen de saliva, porque no recordemos que la saliva es un filtrado de plasma. ¿Ya? Ahora, este núcleo salivador que estimula la secreción salival va a recibir influencias positivas o influencias negativas. ¿Qué factores son los que estimulan la secreción salival? Información proveniente de centros superiores, ¿no es cierto? Por ejemplo, la corteza visual envía información sobre una comida apetitosa y ustedes comienzan la secreción salival incluso antes que el alimento entre a la boca. ¿Sí? Otro viene a ser la presión en la boca, ¿no es cierto? O sea, la estimulación de mecanorreceptores en la mucosa yugal, así se llama la mucosa yugal, que estimula también la secreción de saliva. Y es por eso que muchos habrán apreciado que cuando van al odontólogo, cuando hace la manipulación con una carne, ¿no es cierto? Porque la manipulación de la zona oral va a estimular la secreción salival. Pero así como hay factores que estimulan la secreción de saliva, hay otros factores que la van a inhibir. Y estos vienen principalmente del centro hipotalámico y del sistema límbico, que regulan las emociones y las conductas instintivas y la temperatura, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que la vigilia, el sueño, la fatiga y el temor producen una inhibición del núcleo salivador, disminuyendo la secreción de saliva. Un hecho integrado que les puede ayudar a comprender esto, creo que muchos de ustedes han jugado fútbol, han visto fútbol, porque los deportistas de competencia masculan chicle. El estado previo al partido, el estado de tensión, produce una inhibición de la secreción de saliva. Por eso, cuando están en el deporte competitivo, tienen la boca seca. Entonces, al marcar chicle, estimulan los mecanorreceptores de la boca para devolver la salivación. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna prosiga. Vamos a hablar ahora cómo ocurre la regulación a nivel del estómago. ¿Ya? Y aquí vemos cómo el estómago anatómicamente se divide en un fondo, en un cuerpo y en un antro. ¿Sí? Y es el cuerpo y el antro los que presentan las secreciones características del estómago. En el cuerpo se secreta principalmente moco, pepsinógeno y ácido clorhídrico. A nivel del antro se secreta moco, pepsinógeno y ácido. Ahora yo le pregunto, ¿alguien sabe qué es hablamos del pepsinógeno, qué es un sinógeno? Es fundamental. Es igual, yo le digo, la pepsina es una enzima proteolítica, rompe enlaces peptídicos. ¿Es lo mismo la pepsina que el pepsinógeno? ¿Recuerdan algo de biología? No es precursor, una palabra es la enzima inactiva. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de enzimas digestivas, se almacenan dentro de la célula en forma inactiva, en forma de simógeno. Pepsinógeno, quimotripsinógeno, tripsinógeno, porque no puede activarse dentro de la célula porque por su acción proteolítica causaría la muerte celular. ¿Sí? Entonces, estas son las secreciones características. Y vemos acá cómo hay un esfínter esofágico inferior, es decir, que se divide en compartimientos que impiden el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, y
tenemos un esfínter pilórico, ¿sí? Que va a regular el vaciamiento gástrico. Va a hacer que el pasaje del contenido gástrico, es decir, el quimo, se realice en forma coordinada hacia el intestino, de modo que se puedan optimizar los procesos de digestión, ¿no es cierto?, y absorción. Y eso lo van a ver en la práctica, porque lo que van a tener que entender es que el estómago no es indispensable para la digestión y absorción de alimentos. Actuamos como un reservorio que debe regular el pasaje de los alimentos hacia el intestino para que se produzca una digestión y absorción adecuada. Y es por eso, cuando hay un síndrome que se llama síndrome de dumping, que es cuando la cirugía bariátrica corta el estómago al optar. Porque el paciente, solo lo van a ver en la práctica, sometido a cirugía bariátrica, tiene que comer en pequeñas cantidades, la comida tiene que ser fraccionada, pequeñas porciones a lo largo del día y no comer grandes comidas una sola o 2 veces solo, 4 horas. Aquí vemos cómo se regula la secreción gástrica. Ya tenemos la mucosa gástrica, tenemos las fosas gástricas, vemos que aquí hay una capa superficial, están las células de la mucosa superficial con moco, que cumple funciones de defensa, la secreción de bicarbonato que va a neutralizar la acción del jugo gástrico y este péptido entremo que hace que lo que es estabilizar la capa de moco y bicarbonato, ¿sí? Luego a nivel del cuello tenemos las células de la mucosa. Acá están las células precursoras, que son las células que van a reemplazar a las de la parte más superficial. Tenemos las células parietales, que son las que se encargan de la secreción de ácido y factor intrínseco. Tenemos las células semejantes a las células enterocromafines, que liberan histamina. Y tenemos las células principales, que van a eliminar pepsinol. ¿Alguien sabe para qué sirve el factor intrínseco? ¿Cuál es la función del factor intrínseco? ¿No? La función principal del factor intrínseco viene a ser la absorción de la vitamina B2 a nivel del hilo, ¿sí? Y la vitamina B2 es fundamental para la maduración de los eritrocitos. Entonces, ante una deficiencia de factor intrínseco, la manifestación característica es la anemia de tipo macrocítico. Y hay una enfermedad que se llama anemia perniciosa, ¿sí? El paciente cursa con acloridria y con anemia persistente. ¿Por qué? Porque son anticuerpos que van dirigidos contra las células parietales. Aquí vemos el contenido del jugo gástrico normal, es decir, en estado de ayuno, de aproximadamente 1500 a 2500 mililitros por día. Tiene gran cantidad de cationes, principalmente hidrogeniones, tiene un pH aproximadamente de 1, tiene pepsinas, tiene lipasa gástrica, moco y factor intrínseco. ¿Bien? Así es como está constituida la mucosa con la fosa. Entonces vamos a ver cómo está regulada la secreción del ácido clorhídrico. Y vamos al siguiente dibujo. Estamos en el antro y estamos en el foco. ¿Ya? Lo primero, la secreción de jugo gástrico se produce en 3 fases. ¿Ya? Hay una fase cefálica, hay una fase gástrica y una fase intestinal. ¿Sí? La fase cefálica está regulada por centros superiores, como hemos hablado de las glándulas salivales. ¿Sí? Una comida apetitosa, la información enviada por la corteza olfatoria puede producir secreción del jugo gástrico mucho antes que este ingrese al estómago. Entonces, esta información que viene de la corteza olfatoria, por ejemplo, viene a través de fibras parasimpáticas que en sus terminaciones nerviosas van a liberar este péptido, liberar la gastrina o bombecina, un nombre más fácil, que estimula a la célula G a producir gastrina. Es decir, en la fase cefálica, la secreción del jugo gástrico tiene una regulación neural por el sistema nervioso. ¿Ya? En la fase cefálica. La fase gástrica va a estar dada cuando los alimentos llegan al estómago, principalmente péptidos o aminoácidos. Estos péptidos o aminoácidos provenientes de los alimentos estimulan a la célula G a producir gastrina. Y como vamos a ver más adelante, esta gastrina va a estimular la secreción de ácido por las partes de la célula parietal. Entonces, la fase gástrica de la secreción, ¿no es cierto?, es de regulación hormonal por medio de esta hormona gastrointestinal que es la gastrina. La gastrina ser liberada lo que hace es pasar a la circulación, ¿no?,
Por un lado, como sale en el dibujo, estimula directamente a la célula parietal a producir ácido clorhídrico. Por otro lado, estimula a las células semejantes a las células heterocromafines a producir histamina, y esta estimulan a la célula parietal a producir ácido clorhídrico, y también esta célula parietal va a recibir inervación del sistema nervioso parasimpático, ¿no es cierto?, liberando acetilcolina. Es decir, la célula parietal recibe tres tipos de influencia o de estimulación para producir ácido clorhídrico: gastrina, histamina y acetilcolina. ¿Ya? Lo que no está bien dilucidado es si la gastrina estimula a la célula principal a producir más pepsina. Ahora, cerrando este mecanismo de retroalimentación, vemos qué pasa. Llegó el alimento, estimuló, ¿no es cierto?, la producción de gastrina, se produjo secreción de jugo gástrico, pero la presencia de alimento tiene un efecto amortiguador, modifica el pH gástrico. Y esta modificación del pH gástrico lo que hace es estimular a las células D, y la célula D estimula la producción de somatostatina. Y la somatostatina es la que va a inhibir la secreción de gastrina por parte de la célula. ¿Fácil? Ahora quiero ver si les queda algo de lo que hemos aprendido todo. ¿Han visto el efecto inhibidor de la gastrina? Sí, de la somatostatina en la secreción de gastrina. Es por eso que la somatostatina, hay un medicamento que es el optiótride, es un análogo de somatostatina, o sea, tiene una estructura similar a la somatostatina y se une a sus receptores. Y este optiótride, similar a la somatostatina, es empleado en enfermedades como Zollinger-Ellison. El síndrome de Zollinger-Ellison es un gastrinoma, es un tumor productor de gastrina. Entonces ya se imaginan lo que causa en el paciente la hipersecreción gástrica, ¿no? Gran cantidad de úlceras gástricas, duodenales, dificultades de sangrar. ¿En qué otro tipo de tumor, por lo que ustedes han visto a lo largo de toda fisiología, podrían utilizar el optiótride, que es un análogo de somatostatina? A ver, doctora, reivindícate, ¿en qué lo podrías utilizar? De acuerdo a todo tu recorrido por fisiología 2, para que ver qué algo te ha podido quedarte ahí. ¿No recuerdas? ¿Sobre tú? ¿No? Doctora, tú. ¿Es la primera vez que viene la somatostatina en el curso? ¿Es la primera vez de la doctora? ¿Sí? ¿Seguros? Tumores pancreáticos, claro, un insulinoma, un glucagonoma se puede utilizar porque recordamos que la somatostatina inhibe las secreciones pancreáticas. ¿Y otro? También se utiliza, por ejemplo, en la acromegalia, en los tumores productores de hormona de crecimiento. ¿Ya? Esa es utilidad clínica. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? La fase intestinal ya corresponde a una fase en que se inhibe la secreción de jugo gástrico, ¿no? Está dado por el paso del alimento hacia el intestino con liberación de hormonas como la colecistocinina, que por el contrario van reemplazando el vaciamiento gástrico. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, qué ocurre en la célula parietal. Hoy hemos visto cómo se regula, pero ¿qué ocurre cuando estas sustancias se unen a sus receptores? ¿Ya? Bien. Esta es una célula parietal en reposo y esta es una durante la secreción. Entonces, como vemos, es una célula especializada. Tiene acá estas invaginaciones de la membrana apical. Recuerden, membrana apical está en contacto con la luz, ¿no es cierto?, del estómago, y la membrana vasolateral está en contacto con los capilares. Entonces, estas invaginaciones de la membrana apical reciben el nombre de canalículos, tienen por función aumentar la superficie de secreción. Y estas organelas, que son las túbulos vesículas, son membranas que contienen a la bomba del colon. Este es su estado de reposo. Del nivel membrana vasolateral encontramos este receptor muscarínico, que es para la acetilcolina, receptor
histaminérgico, receptor de la colecistocilina, donde se obliga a gastrina. Aquí está lo que ocurre cuando estos transmisores u otras sustancias se unen a sus receptores. Cuando la acetilcolina y la gastrina se unen a sus receptores, lo que hacen es aumentar la entrada del calcio intracelular. Y la histamina lo que produce es aumentar la concentración de la adenosina monofosfato. El resultado final es que estas tubulosvesículas migran hacia los canalículos y a nivel de los canalículos tiene lugar la secreción de los esteroides. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué el organismo tiende a complicarse tanto? ¿Por qué necesito 3 sustancias para estimular, ¿no es cierto?, la producción de jugo gástrico en vez de hacerlo con uno? Creo que tiene una ventaja fisiológica, se llama efecto sinérgico. La ventaja del efecto sinérgico es que tú, utilizando pequeñas concentraciones de sustancias distintas, puedes lograr una producción más significativa, en este caso de jugo gástrico. ¿Sí? Es decir, con pequeñas cantidades de acetilcolina, histamina y gastrina, tú puedes lograr una producción de jugo gástrico mucho mayor que incrementando las concentraciones de gastrina 3 o 4 veces. Lo mismo ocurre en farmacología. Usted tiene un paciente con diabetes que está tomando una metformina, el paciente que tiene una glucosa muy elevada, ustedes utilizando el efecto sinérgico logran bajar la glucosa mucho más, asociando a esa metformina otro medicamento para la diabetes que tenga otro mecanismo de acción que darle 3 metforminas, por ejemplo. Ese es el efecto sinérgico. Esa es la ventaja, ¿ya? Y también tiene un efecto, por otro lado, como hemos dicho, farmacológico, porque por este mismo sinérgico, bloqueando solamente una de las vías, tú también logras una disminución significativa de la secreción de ácido. Y eso es lo que hacen ustedes cuando toman la ranitidina. Cuando están con dispepsia, no se llama gastritis, se llama dispepsia, todo ardor en la boca del estómago se llama dispepsia, hasta que demuestran que es una dispepsia. Puede ser una úlcera gástrica, una úlcera abdominal, puede ser parásitos, puede ser síndrome de colon irritable, puede ser capillosa en la vesícula, puede ser una pancreatitis crónica, etc. Todo ardor en la boca del estómago es una dispepsia. Entonces, cuando tienen dispepsia y toman ranitidina, lo que hacen es por darle un antagonista histaminérgico, es decir, una sustancia que utiliza la histamina, bloquea la acción de la histamina y con eso, bloqueando solamente esta vía, logran reducir significativamente la secreción de ácido clorhídrico. Y ahora, ¿cómo ocurre la producción? Vamos a ir un poquito más atrás, lo que hemos hablado muchas veces. Esta es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué hace la bomba de sodio, ATPasa, doctor? ¿Qué hace la bomba de sodio, potasio, ATPasa? Ya lo hemos visto más de 3.400 más veces. ¿Qué hace la bomba de sodio, potasio, ATPasa? No, no minimizar la polarización. ¿Cuál es su función? Lo básico, la función es saber la función. Sí, lo sé, no. Ya les he dicho, entrenen, sé que lo sabes, pero tan importante como saber que sepas decirlo, pero mucho más a veces. Si no sabes decirlo, es como si no lo supieras y la gente no te cree. ¿Quién me dice cuál es la bomba de la bomba sodio potasio que te hace? Ya, algo así, pero mantener un gradiente, ¿no es cierto? Lo dice el doctor, mantener un gradiente, el potencial de demanda de reposo depende mucho de eso. Entonces, como dice el doctor, no sé, pues sacaste el sodio y el potasio. ¿Sí? Acá lo de siempre que hemos visto, más nada, ¿no? La reacción de la anhidrasa carbónica. CO2 con agua, de forma ácido carbónico, se disocia en bicarbonato y hidrogenol. ¿Sí? Ya lo hemos visto en el eritrocito, ¿no es cierto? El bicarbonato es intercambiado por cloruro. ¿Sí? Ocurre eso. ¿Sí? Ahora, cuando ocurre esta reacción que ya hemos visto, el bicarbonato pasa a la sangre para compensar la calosis generada de la salida de este hidrógeno hacia la luz del estómago. Y en la luz del estómago, ¿no es cierto?, este hidrógeno se combina con el cloruro que ha sido intercambiado por bicarbonato. La unión del cloruro con el hidrógeno genera el ácido clorhídrico. Eso es lo que sucede en la célula parietal. Mucho más llevado, más molecularmente. ¿Sí? ¿Claro? Ya lo hemos visto. Bomba de sodio potasio, ¿no es cierto? El intercambio de cloruro,
la amilasa carbónica, ya más de una vez. Todo lo que hemos visto hasta ahora, integrado ahí. Bien. Vamos a hablar ahora de la secreción del jugo pancreático, ¿ya? Y miren la diferencia. La glándula salival me produce amilasa salival, que como hemos dicho rompe los enlaces 1-alfa 4 glucosídicos, y hemos visto la pepsina, que realmente rompe solamente enlaces peptídicos entre dos aminoácidos aromáticos, o sea, no te da aminoácidos libres, te da oligopéptidos. Por eso le dije que el estómago no es indispensable para la digestión, porque no genera las unidades absorbidas de las proteínas. Pero por el cambio, miren la secreción pancreática, o sea, tiene enzimas proteolíticas, pepsina, iotripsina, elastasa, carboxilasa B, carboxipeptidasa B. Todas, ¿no es cierto?, que destruyen o degradan las proteínas. Tiene la colipasa, tiene la lipasa pancreática, tiene la lipasa de ácidos biliares, el éster de colesterol hidrolasa, que degradan ¿qué? Lípidos. Tiene la amilasa alfa pancreática, también degrada, ¿no es cierto?, el almidón en oligopéptidos. Y tiene también la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, que te degrada ácido nucleico. O sea, el jugo pancreático contiene la mayor cantidad de enzimas digestivas, no es cierto, de la secreción del tubo digestivo. Y ahora vamos a recordar un poco lo mismo. La estructura del páncreas histológicamente es muy similar a las glándulas salivales porque está constituida por acinos, en cuyo fondo están las células exocrinas que secretan enzimas, ¿no es cierto? Y tenemos las células del conducto que secretan carbono. Y al lado que lo ponen las células endocrinas del páncreas, como hemos dicho es otra cosa, ¿no? Porque las células endocrinas del páncreas, ¿qué producen, doctora? ¿Qué producen las células endocrinas del páncreas? Insulina. Principalmente. Somatostatina, efectivo principal. Bien. Entonces hay una producción aproximadamente de 1500 mililitros de jugo pancreático al día. Como ustedes ven, está constituido principalmente de cationes, aniones, enzimas digestivas, que constituyen casi el 95% de la proteína en el jugo. Otras proteínas, las enzimas digestivas son el principal componente del jugo pancreático. Y a diferencia del jugo gástrico, que tiene un pH de 1, el jugo gástrico, el jugo pancreático es fuertemente alcalino, tiene aproximadamente un pH de 8. Y quiero que me digan ahora, por lo menos le habrá quedado cuando les pregunten qué es el pH. ¿Quién me puede definir el pH? ¿Qué es el pH? Concentraciones de iones de hidrógeno. La pedina era más o menos bonita. O sea, el pH es la concentración de hidrogeniones de hidrógeno. De una solución. Entonces, si me quedara con esa definición, te podría decir la concentración. Entonces, a mayor concentración de hidrogeniones, el pH es mayor. Oye, ahora te voy a preguntarte porque yo no la estoy viendo. Ahora te voy a preguntar. Entonces, ¿cuál sería una definición más ya como de alumno de fisiología? ¿No? ¿Qué es el pH? Porque por algo yo te diría, a mayor concentración de hidrogeniones, menor pH. ¿No es cierto? Y a menor concentración de hidrogeniones, el pH es mayor. ¿Por qué es eso? Porque es una escala logarítmica, ¿no es cierto? Entonces, el pH es una escala logarítmica que va a expresarte la concentración de hidrogeniones en una solución. ¿Sí? Bien, entonces para ahora sí, Tigre, para que te reivindique, que sea rápido para avanzar. ¿Cómo está constituida la vía biliar? Para que recuerden, saber, comienza de los canalículos biliares. ¿La vía biliar? Claro. Estructuralmente, anatómicamente. Sí, anatómicamente no. Bueno, tiene la vesícula, tiene el canal cístico. Pero ahí no comienza, ¿dónde se forma la bilis? Bueno, comienza la formación del hígado, Ya. bajando, descendiendo. Pero ¿cómo puede ser una baja? No, Los canales, ya. Ya, ¿cómo la palabra que me dices? Canal. Canalículos biliares, ¿no es cierto? Ya.
¿Qué pasa con los canalículos biliares? Primero los intralobuliares, ¿no? Luego los interlobuliares. Luego, No me acuerdo mucho anatómicamente del lugar. a ver quién. Comentarios. Doctora, ¿te animas? Tú a ver cómo escribes bien. A ver cómo era. Escríbete bien. Los conductos hepáticos son los derecho y izquierdo que se confluyen en el conducto hepático común, que se va a unir al conducto cístico proveniente de la vesícula biliar para formar el conducto colédoco, que se va a unir con el conducto pancreático, que van a desembocar en la ampolla diamática. Está rodeado por bien, con el esfínter de oro, ¿no? Acuérdense siempre cómo está constituida la vía biliar, ¿no? Bien. Esas cosas son las que deben de quedar. Si yo con la anatomía, por lo menos no voy a acordar las relaciones anatómicas, ¿no? Que son muy difíciles, pero lo básico, ¿no? La circulación pulmonar, la circulación sistémica, la vía biliar, que es lo que me debe. Miren, la secreción pancreática también está sometida a regulación neural con las fibras parasimpáticas y también tiene una regulación hormonal. ¿Cuáles son las principales hormonas que regulan la secreción pancreática? La secretina y la colecistocina. ¿Sí? Perfecto. También con la acetilcolina de menor grado. Lo que siempre deben recordar que la mayor parte de las hormonas, el tubo digestivo va a tener una regulación neural, ¿no es cierto? Lo principal, la idea, el sistema nervioso entérico. ¿Recuerdan que era el sistema nervioso entérico? ¿Cómo estaba constituido el sistema nervioso entérico? Doctora, ¿recuerdas cómo estaba constituido el sistema nervioso entérico? ¿Recuerdas cómo estaba constituido? No. Doctora, ¿tú recuerdas cómo estaba constituido el sistema a grosso modo? ¿O dónde estaba ubicado el sistema nervioso entérico? ¿No recuerdan? Está en la misma pared tú. No se lo pedí del consejo de Mendel y computador. Perfecto. En la misma pared tuvo el digestivo. Cuando hablamos del peso de Mendel, del peso de Auerbach, estamos hablando del sistema nervioso entérico. Entonces, el tubo digestivo, ¿sí?, recibe una estimulación propia. El sistema nervioso autónomo puede modular la función peristáltica, pero no es indispensable, porque la actividad peristáltica nace intrínsecamente del sistema nervioso entérico. ¿Ya? Y vamos a ver más adelante que el sistema nervioso autónomo puede modificar, puede incrementar el peristaltismo o puede disminuirlo, pero no es indispensable para que el movimiento peristáltico se genere. El otro mecanismo de control viene así que hemos visto dos: intrínseco, sistema nervioso entérico, un sistema nervioso intrínseco que es el sistema nervioso autónomo, y las hormonas gastrointestinales, ¿sí? También regulan la función, y estas se van a producir principalmente en la parte superior del intestino, casi a nivel del duodeno, con la llegada de alimentos. Porque es la llegada de alimentos al duodeno lo que estimula la secreción de secretina y colecistocina. Lo que te pide el dibujo entender es experimentalmente qué pasa cuando por vía endovenosa administras secretina, ¿no es cierto? Acá vemos cómo van aumentando los valores de secretina, el tiempo, el volumen del cubo pancreático, y mide dentro del cubo pancreático bicarbonato, cloruro, amilasa y potasio. Entonces la conclusión de este experimento es que, miren, al aumentar las concentraciones de secretina, lo que aumenta es el volumen del cubo pancreático, lo que aumenta es el bicarbonato, por ende, como hay intercambio, disminuye el cloruro. Sin embargo, la amilasa, que es una enzima digestiva, no hay mayor variación. En resumen, la secretina estimula un cubo pancreático copioso, rico en bicarbonato, pero con escasas enzimas digestivas. Y por el contrario, la colecistocinina va a estimular la secreción de un cubo pancreático poco copioso, pero rico en proteínas, principalmente en enzimas. Es decir, su acción se complementa, ¿ya? Más aún cuando lean o lleven la práctica y vean que las hormonas, la colecistocinina, ¿cuál es su función? Estimula la producción de bilis por parte del hígado,
produce la contracción de la vesícula biliar, estimula la secreción de secretina. Entonces el resultado final es un jugo pancreático copioso, rico tanto en enzimas como en bicarbonato, y relaja el esfínter de Oddi. ¿Sí? Doctora, ¿para qué crees que relaja el esfínter de Oddi y la colecistocinina? Doctora, estás ahí en el aire. ¿Cuál sería la finalidad de que la colecistocinina relajara el esfínter de Oddi? ¿Ustedes están atentos a lo que dice el doctor? ¿Cuál sería el resultado final? ¿Por qué es necesario la relajación del esfínter de Oddi? ¿Alguna idea? Ahora sí, doctor. Para que todo proceso digestivo por el duodeno, la segunda fase, ese es el efecto. ¿No? El jugo pancreático y quién más. ¿Y por qué es necesario que pase la bilis? Porque tiene es Y saponificante. ¿Y por qué es saponificante? no, viene Vamos a verlo a continuación. Queda claro acá, ¿cierto? Está claro, ¿no? La secreción es principalmente hormonal, ¿no? A base de la colecistocinina y la secretina, y al final se complementan, ¿no? Hay mayor secreción del jugo pancreático, mayor secreción de bicarbonato necesaria para neutralizar la acidez del quimo que viene del estómago, ¿no es cierto? Y porque las enzimas pancreáticas trabajan mejor en un pH fuertemente alcalino. Bien, lo mismo, pero en sentido inverso, lo van a revisar. La adenilasa carbónica, este es la célula del jugo pancreático, este es la luz del conducto, estos son los capilares, ¿no? Membrana apical, membrana vasolateral, lo mismo, pero en sentido inverso. Acá lo que no va a pasar a la sangre es el bicarbonato. El bicarbonato va a pasar a la luz, ¿no? Y para compensar esa acidosis producto del pasaje de bicarbonato a la luz, los hidrogeniones van a ser secretados hacia los capilares, ¿ya? Es algo más pequeño. Ahora sí vamos a hablar de la bilis. La bilis, ya nos mencionaron la vía biliar, ya sabemos que se forman en el hepatocito, ¿no? Son secretados canalículos biliares, aproximadamente 500 mililitros por día, y tiene todos esos componentes, ¿no? Sales biliares, pigmentos, colesterol, pero lo van a leer. ¿Cuál es la diferencia entre los pigmentos biliares y las sales biliares? Pigmentos y sales. ¿Alguien recuerda? Atrás, a ver, atrás. La diferencia entre pigmentos y sales biliares. Mi compañera de lado. ¿Recuerda, doctora? Pigmentos biliares y sales biliares. ¿Cuáles son los pigmentos biliares? Nada. Los pigmentos biliares es la conocida bilirrubina, que es producto de la degradación del grupo M que hemos visto en el hemocromo, ¿cierto? Y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del hígado. Los ácidos biliares son estos, principalmente los primarios, que son los que se forman en el hígado a partir del colesterol, el ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico. Y los ácidos biliares secundarios que se forman en el intestino por la acción bacteriana sobre los ácidos biliares primarios, desoxicólico y limocólico. ¿Sí? Están en la bilis. Estos son, como dice, saponificantes. ¿Cuál es su función? ¿Quién me la define? ¿Quién lo hace más entendible? ¿Por qué necesito este efecto saponificante de los ácidos biliares en la bilis? ¿Se acuerdan cuando íbamos a hablar de las hormonas esteroideas, no es cierto? Las hormonas esteroideas, ¿cuál es el precursor de las hormonas esteroideas? Doctora, ¿cuál era el precursor de las hormonas esteroideas? ¿A partir de qué moléculas se forman las hormonas esteroideas?
habíamos visto que había una diferencia entre las peptídicas y las esteroideas. Las esteroideas principalmente la de la corteza suprarrenal y las gonadales, y de a partir de qué recursos se formaban. ¿Nada? El colesterol, no habíamos visto cómo se llama esteroideas. Y como son moléculas liposolubles, no podían bajar libremente en el plasma, no tenían que ser unidos a proteínas de transporte. Cuando los lípidos y el colesterol llegan al duodeno, por lo que hemos visto, van a ser sometidos a la acción de las enzimas pancreáticas. Los triglicéridos se van a degradar en glicerol y ácidos grasos libres. El colesterol en ésteres de colesterol. Pero son sustancias liposolubles. No pueden viajar fácilmente en un medio acuoso como el líquido del intestino. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que unirse a los ácidos biliares, ¿sí? Para formar las famosas micelas. ¿No es cierto? Son esas figuras esféricas que se forman de los lípidos, ¿sí? Con los ácidos biliares, que tienen un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico. Entonces, los ácidos grasos, los fosfolípidos, el glicerol, los ésteres de colesterol van al centro, con el extremo hidrofóbico. Y el extremo hidrofílico queda en contacto con el agua, con el líquido del intestino. Entonces vemos como la micela, que es un triglicérido de los alimentos, la lipasa pancreática la degrada, ¿no es cierto? Y estos ácidos grasos son transportados por la micela hacia el borde en cepillo del enterocito, para ver más adelante ser absorbido. ¿Sí? Y una vez que la micela deja, ¿no es cierto?, a los lípidos y queda libre, va a pasar un cuadro que parece complejo, pero es sencillo, van a ser reabsorbidos en forma activa a nivel de líquido. ¿Sí? Se reabsorbe casi el 98% de los ácidos biliares para ser reutilizados. Eso recibe el nombre de circulación enterohepática. ¿Ya? Y la pérdida que hay en las heces, ¿no es cierto?, es reemplazado por una nueva síntesis de ácidos biliares. ¿Preguntas hasta ahí? Es solamente la introducción. Fácil, ¿no es cierto? Bien, vamos a dejar ahí, vamos a tomar 5 minutos en la clase. Y 10 minutos de descanso para proseguir. Perfectamente relacionado. A nivel del tubo de intestino se da un proceso de absorción, mayoritariamente, pero también de secreción, ¿no? Y el objetivo es mantener un contenido intestinal fluido que permite un adecuado tránsito, ¿no es cierto?, intestinal para optimizar los procesos de digestión y absorción. Entonces, a nivel del intestino, la idea que quiero que le queden es que el agua se mueve pasivamente de un lado a otro, del intestino hacia la luz o de la luz al intestino, siguiendo un gradiente de concentración, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el gradiente de concentración que sigue el agua? De mayor a menor, de menor a mayor. De mayor a menor. Dependiendo de qué, de la concentración de agua, ¿no es cierto? Claro, pero si hablamos de concentración de solutos, pasa donde hay menor concentración de solutos hacia donde hay mayor. ¿Ya? Perfecto. Ahora, en el periodo, arriba no hay un transporte pasivo de agua que sigue un gradiente de concentración. Entonces, ¿quién determina este gradiente en el periodo postprandial inmediato, es decir, inmediatamente de comer? ¿Cuáles son los solutos que crean este gradiente? Van a ser el sodio y la glucosa. Ustedes terminan de comer, ¿no es cierto? Entonces, como vamos a ver más se me está olvidando. Aquí es un resumen, ¿ya? Vemos nosotros cuáles son los ingresos totales de agua en el día. Ingieren aproximadamente 2 litros y hay secreción endógena de aproximadamente 7.000. ¿De dónde salen estos 7.000? Las glándulas salivales, 1.500 mililitros, estómago, que secreta aproximadamente 2.500 mililitros de jugo gástrico, 500 mililitros de bilis, el jugo pancreático con un volumen de 1.500 mililitros y las secreciones intestinales de aproximadamente 1.000. Esto, las secreciones endógenas suman 7.000 mililitros, que sumado a los 2.000 mililitros que ingieren, crea un ingreso total de 9.000. Y aquí vean cómo se producen los procesos de absorción. A nivel de Y1
ileopicol, ¿no es cierto? Se reabsorben aproximadamente 8.800 mililitros, de modo que hay un balance, se pierden las heces aproximadamente 200. ¿Ya? La idea. Entonces se dan procesos principalmente de absorción, pero también tiene que haber secreción para que haya un proceso intestinal fluido, ¿no? Con heces impactadas va a ser bien difícil. Y más o menos, como hemos dicho, lo que ocurre es el movimiento, ¿sí? Esta es la membrana apical, ¿sí? Y esta es la membrana basal. Entonces, ¿cómo ingresa el sodio de la dieta? Por este intercambiador de sodio con nitrogenol. Ingresa cloruro también, ¿no es cierto?, por este intercambiador cloruro bicarbonato, ¿sí? Y ambos, por esto por acción de la bomba sodio-ATPasa, va a pasar a los capilares y este va a pasar en intercambio con un transportador de potasio. Es lo de menos, pero que me interesa. Esta es la manera como el sodio, después de los alimentos, ingresa hacia la célula intestinal, creando un gradiente de concentración que favorece la absorción. En el caso de la glucosa, ¿cuál sería? Cualquiera. Porque hemos visto transportadores de glucosa, ¿no? ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? No podría ser GLUT4 porque el GLUT4 media el transporte de glucosa en los órganos insulinos sensibles, músculo, tejido adiposo, hígado. Estamos hablando del intestino. ¿Quién mediaría el paso de glucosa a este nivel? ¿Ah? Muy bien. Es el transportador acoplado sodio tipo 1, ¿no es cierto? El que favorecería el paso. ¿Sí? Ese es en el periodo postprandial inmediato, cuando ustedes terminan de comer. O sea, es el pasaje de glucosa y sodio que crea un gradiente de concentración que permite los procesos de absorción. Este proceso que favorece el paso del sodio lo vemos de manera también más especializada a nivel del colon, ¿ya? A nivel de este canal epitelial. ¿Sí? Este canal epitelial de sodio lo que permite es el ingreso del sodio, ¿sí? Y aquí va a haber la acción de la bomba ATPasa, que produce, ¿no es cierto?, va a ser capilar, pero lo que me interesa es esto. Este canal epitelial, que es un gradiente, permite el ingreso del sodio y con esto la reabsorción de agua, ¿ya? Y en el periodo interprandial, en los procesos de secreción, que es el proceso que se presenta en menor grado, ¿sí? El ion principal que va a intervenir va a ser el cloruro, ¿ya? Aquí vemos lo mismo, la bomba de sodio, ¿no es cierto?, ATPasa, ingresa potasio, ¿no es cierto?, sale sodio y luego hay un cotransportador que favorece la entrada también, independientemente de la bomba de sodio-potasio, hay este cotransportador potasio-cloruro. Ingresa el potasio, ingresan los cloruros. Este cloruro es secretado hacia la luz intestinal, ¿no es cierto?, creando un gradiente que, a diferencia del proceso de absorción, favorece la secreción de agua. ¿Ya? Entonces, en resumen, el agua a nivel del tubo digestivo se mueve en forma pasiva siguiendo un gradiente de concentración. ¿Sí? Se dan procesos de absorción, se dan procesos de secreción. El objetivo es mantener un tránsito intestinal fluido que pueda optimizar los procesos de digestión y absorción. ¿Quiénes crean este gradiente? Absorción después de la digestión de alimentos, principalmente el movimiento de sodio y de glucosa. ¿Sí? Movimiento de agua en el periodo interprandial, es decir, en el largo periodo que no come nada, principalmente el movimiento de sodio. Y en los periodos de secreción, ¿no es cierto?, en el proceso de secreción, el que moviliza mayormente es el ion cloruro. Su secreción a la luz intestinal crea un gradiente que favorece la salida. ¿Ya? Bien, lo que también van a tener que revisar, de repente hacer un marco conceptual, eso de repente lo van a hacer en la práctica, viene a ser por un dicho la participación de las hormonas intestinales o de las hormonas paracrines. ¿Ya? Y hemos hablado de ellas. Se producen principalmente a nivel de la primera porción del tubo del intestino, ¿no? Acá vemos, o sea, salvo la gastrina, que se produce también en el estómago, las otras mayormente se producen a nivel del duodeno y yeyuno. Puede ser el principal factor estimulante de la llegada de alimentos, ¿no? Y cumplen funciones distintas.
Y hemos visto la gastrina, función principal, estimulación de la secreción de jugo gástrico, colecistocinina, ya hemos visto, secretina, ya hemos visto, péptido inhibidor gástrico, también lo hemos visto. Junto al GLP-1, potentes inductores de la secreción de insulina. Y la motilina no lo hemos visto, eso lo vamos a ver en la parte de motilidad gastrointestinal cuando hablemos del complejo motor migratorio. Ya eso lo vamos a ver después. Pero es bueno que revisen y lo vean en la práctica, seguro con la doctora, cuál es la función de estas distintas hormonas gastrointestinales. Y hay un cuadro bien interesante en el Galum que te muestra la acción integrada de estas hormonas, ¿no? Cómo la gastrina inicia todo este movimiento y cómo todo al final lleva una mejor digestión de la sustancia. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, lo dejamos. Va a haber una clase virtual también que vamos a, le voy a decir al doctor la fecha, va a quedar grabada y que también va a entrar en el examen, probablemente sea la función del hígado. ¿Ya? Creo que la próxima semana